Que el Señor los bendiga. Estamos viendo los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Vamos a ver un tema un poco corto acerca de por qué tantos días lo he titulado. Porque a los testigos de Jehová han puesto muchos días, profecías, que esto va a pasar esto en este día, esto va a pasar y después la cambian. Y entonces se ha referido como una organización profética. Y han cambiado eso, ahora quizá no dicen eso. Entonces ellos dicen esto: hemos cometido errores, es el punto. No somos inspirados o infalibles. Dicen como profetas en el pasado, como Natán, se equivocaron. Y ellos dan aquí, la primera vez que le dice a David que siga construir el templo para Dios, era el profeta mismo, no la voz de Dios. Es lo que yo interpreté aquí. Vamos a ver. Porque ellos dicen, no, es como ese profeta Natán. Cuando él se fue, él le dijo algo y después se fue y regresó. No, hágalo, no vas a hacer el templo. Y vamos a ver que esa es una mala interpretación. Por eso uno tiene, cuando ellos ponen citas, tiene que buscar la cita y tiene que ir al contexto. Simplemente porque ponen una cita en un librito, en un comentario aquí, tiene que usted y yo ir a la escritura y ver claramente y leer el contexto, no sacar un texto fuera de contexto, porque ese es un pretexto para hacer un texto y hacerse una enseñanza, una doctrina uno. Primera de Crónicas 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ahí vemos lo primero. O sea, él está hablando humanamente. Ya, eso es algo que Dios está contigo, hazlo. Es una buena cosa. Y vamos a ver del 3 al 15. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo. La primera vez cuando Natán le dijo a David, no dice antes, Jehová le dijo a Natán que digas a David. O sea, era algo humano. Él conocía al rey David, conocía que era un hombre que buscaba a Dios, tenía un corazón conforme a Dios, y a él le parecía, wow, sí, hazle un templo, esa es buena idea, humanamente hablando. Pero vemos que en esa misma noche la palabra de Dios le vino a Natán, Dios mismo, y le dijo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, que tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy, antes que estuve en tienda y el tabernáculo de David. Entonces él habla y está hablando de esto hasta que va a ser el hijo, ¿no? O sea, va a ser Salomón. Y entonces en el 15 dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es claro, Dios le dio una visión del 3, versículo 3 al 15, detalladamente, que él lo tenía que decir, que no. Entonces la primera parte era humanamente. No puede usar este texto para la posición de que así como ese profeta somos, cuando Dios habla, él no miente, él no cambia lo que él ha dicho. Cuando palabra es emitida, él cumple lo que va, la razón por qué es emitida, dice Isaías 55. Entonces, ya vimos un poquito acerca del 1914, que ellos cambiaron, pero ellos antes dijeron que ese era Armagedón. Entonces ellos también no sucedió, dijo que la gran pirámide de Egipto era la Biblia en piedra, no era. O sea, Carlos Taze Russell, dijo Carlos, el fundador, que el mundo iba a terminar en 1914, no terminó. Dijeron que en 1925 iban a resucitar los patriarcas. El Rutherford dijo esto: Abraham, Isaac y Jacob, y vivir en San Diego, Beth Sarim, la casa de príncipes. No sucedió, y por lo tanto, como tenían ese terreno y esas mansiones, ahí es donde fue a vivir el juez Rutherford. En 1874 era la segunda venida de Jesús, no sucedió. Que el reino de Dios iba a ser establecido en 1914,
iba a votar el gobierno humano, no sucedió. Ah, entonces, una pregunta aquí, ¿a dónde en la Biblia dice si un profeta dice falsa profecía y se arrepienta, sigue siendo profeta de Dios? Cuando miramos la escritura en Deuteronomio 18, dice, si un profeta dice falsa cosa y no se cumple, que era muerte la consecuencia. No había oportunidad de arrepentirse, porque ya había entrado ese espíritu malo, ese demonio ya lo había contaminado en ese punto tan fuerte, que decir, porque las personas pueden decir, pero este habló de Dios o no, y después él iba a ser. Entonces, no hay ninguna parte donde dice eso, que puede arrepentirse cuando da así dice Jehová. Ahora estamos en la gracia, ahora es un poquito diferente, pero igual, cuando Dios habla, hay que tener que comprobar, ¿no? Si se cumple. Y aún si se cumple, ¿qué son los frutos? ¿A dónde está predicando el evangelio? ¿Qué tipo de evangelio? En Lucas 19:11, los discípulos imaginaban que el reino de Dios iba a manifestarse visible con Jesús. Son los testigos dicen que estaban equivocados, así ellos han hecho errores en el pasado, lo que dice Proverbios 4:18. Vamos a ver este punto que ellos usan. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que en el día es perfecto. 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Eso es el camino de los que seguimos a Dios, ¿no? Vamos a ver. Jeremías 18 nos dice algo. Se pueden utilizar la parte de Jonás como dice, no, es que dice que Jonás se arrepintió. Dios se arrepintió cuando iba a destruir Nínive. La interpretación de esto se encuentra en Jeremías, o sea, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Jeremías 18, 7 al 8. Tenemos que ver Jonás con este contexto y a la luz de la Biblia misma se interpreta ella misma, guiada por el Espíritu Santo. Jeremías 18, 7 al 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Ahí da Dios un Dios misericordioso y compasivo y nos da una oportunidad, una segunda oportunidad. Él es un Dios que nos da oportunidad de arrepentirse. Él en Ezequiel 18 habla acerca de que Él no quiere que mueran las personas, que se arrepienten, que se cambien de la manera de vivir. Y por eso Él quiere que todos seamos salvos. Eso es la manera de interpretar esos versículos cuando le dijo, y se arrepintió con respecto a Nínive. Pero interesante, más o menos 150 años, Nahum nos dice la caída de Nínive, que fue destruida y hasta hoy en día ya no existe muchas cosas de la destrucción de Nínive, porque fue destruida y fuera del mapa. Otros reinos, por ejemplo Egipto, tenemos los pirámides, Babilonia también hay excavaciones, Persia, los romanos, los griegos, pero Nínive, los asirios, fue destruida. Hay pocas cosas que se han encontrado. Eso ahí se cumplió también en Nahum, que más o menos 150 años después del profeta Jonás, ellos siguieron el camino donde estaban haciendo antes, desobedeciendo a Dios. Entonces hay muchos, solo algunos puntos y las escrituras que ellos dicen mayormente para refutar esta manera de pensar. Cuando Dios dice algo, Él se cumple.
especialmente Dios dice esto cuando poner días así, que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Él no cambia eso. Ya vimos cómo interpretar Jonás, que es en segunda oportunidad a las personas. Vamos a ver entonces, eso entonces brevemente, por qué tantos días y las diferentes profecías. Que el Señor los bendiga.